en IFA. Además, es investigador de interfaces entre arte, ciencia, tecnología y procesos de cambios sociales en el Cono Sur, investigador de sistemas de representación social y sociología de la producción simbólica. Por favor, un gran aplauso para recibir a David. Buenos días. Quiero saludar a cada una de las personas que está aquí presente, a las autoridades de la facultad. Quiero dar un agradecimiento especial a Manuel Figueroa, con quien ya llevamos un tiempo de amistad y siempre he sentido su apoyo para mi investigación. Espero que esta presentación les guste. La pregunta, bueno, en resumen, dentro de mi investigación siempre ha sido un tema que vuelve la relación con Bauhaus y quería hacer un resumen muy grande. En los últimos 6 u 8 años, Alemania tiene cerca de 60 proyectos organizados en relación al aniversario 100 de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño Bauhaus, que se cumplió el 1 de abril pasado. Dentro de esos 60 proyectos más otros varios microproyectos, habían 2 proyectos que tenían que ver con América Latina. No específicamente con Chile, pero sí con América Latina y por rebote, como marco de introducción. No, yo prefiero, está bien. ¿Sí? ¿Se escucha más? Ya. Entonces puede ser acá. Ahí se escucha. ¿Aquí? ¿Se escucha bien ahí? No, no se escucha. ¿Ves? ¿Cómo así? Ahí. Hola, ahora sí, gracias. Te pasa. Bueno, dentro de estos 60 proyectos, que como les digo ya estaban preparados hace varios años atrás, el más grande que organizó Alemania ya el 2015-2016 era Migrant Bauhaus. Un proyecto que reunía investigadores de diferentes partes del mundo, dividiendo el mundo en 5 zonas con 5 o 6 temas para realizar esta herencia. A mí me tocó, llegué invitado, suena un poco grande, pero llegué invitado a representar a América del Sur en general, no solo las muchas formas en que hubo intercambio Bauhaus con Chile, sino que América del Sur. Migrant Bauhaus cambió y ya no fue Migrant Bauhaus, cambió a el proyecto Bauhaus Imaginista. Imaginista es un grupo que surgió del post-expresionismo de los años 40, en los años 50 como protesta a la nueva Bauhaus de los años 50, la Ulm. Según Imaginista, el lado artístico de la Bauhaus no estaba en la Ulm. Fue un grupo que duró muy poco, de ahí después deviene en Internacional Situacionista a finales de los 50. Pero tomaron este término y aquí ven un poco cómo fue este proyecto que ya se organizó, tomó vuelo desde el 2016 en todo el mundo y fue el itinerario que se hizo por investigadores y artistas el año pasado, por ejemplo en Marruecos, en Sao Paulo, en China, Japón, Nigeria, la India y Rusia. Y a partir de eso se hacen todos estos grandes núcleos. Cuando cambió de Migrant Bauhaus a Imaginista, yo quedé fuera de este proyecto y fui reemplazado por otro investigador chileno que ve también el éxodo de Bauhaus de Alemania a la Unión Soviética a varios continentes, y la parte de América Latina quedó reducida a algunas experiencias mexicanas y brasileñas prácticamente. Así fue. Este es el proyecto más grande que había dentro. Finalmente, en una exposición que hubo en abril, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, se mostró el resultado final de todas estas discusiones durante 3 años, exposiciones que hubo el año pasado. Y ahora hay una pequeña versión del resultado. O sea, este ya era un resumen de todas estas que acabamos de ver. Y hay ahora una pequeña versión de esta exposición, está itinerando por diferentes países. Eso es Imaginista. Entonces, en paralelo, cuando yo quedé afuera de Migrant, que ya no era Migrant, sino que era Imaginista, y hubo todo un debate de usar el tema de los migrantes, no usarlo, qué sé yo, la IFA, que es el Instituto de Relaciones Exteriores, también tenía un proyecto que en colaboración, se supone, con el otro proyecto, que era Todo el mundo es un Bauhaus, pasado y futuro de una idea, que es una frase de un alumno del Bauhaus, no fue de la gente de la IFA que lo inventó. Entonces aquí me nombraron el 2016 curador regional.
que esto mutó mucho, porque también había curadores regionales de Argentina y de México para América Latina, e incluso en Argentina el que está ahora no es el mismo de hace un tiempo atrás. Y durante el año pasado esta exposición tuvo otra lógica, casi inversa, itinerando por Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo y Chicago. Y ahora, en octubre, se va a mostrar en el Centro de Arte y Tecnologías Mediales, de manera inversa, con este núcleo sobre los años 20 Bauhaus, rodeado por 8 casos de modernidad paralela, que después de 3 años me dijeron una cosa muy específica que querían de acá, que es lo que vamos a mostrar el 25 de octubre en el ZKM. Y lo ven ahí la tipografía como de Bauhaus expresionista en alemán, castellano, inglés, de acuerdo a la itinerancia. Cuando termine esta exposición también va a seguir una itinerancia con esta muestra de estos 8 casos en el mundo. Eso resumiendo mucho, algunas publicaciones que me ha tocado, o proyectos que me ha tocado trabajar sobre la herencia. Hubo algo pequeño en el año 2015, revisando la herencia del Coop Design, el diseño colectivista del segundo director del Bauhaus, en la Bauhaus Dessau, y ahí también me pidieron que hiciera una colaboración sobre Tibor Weiner, que es el discípulo de Hannes Meyer, que influenció esta pedagogía Coop Design en la Universidad de Chile del año 45. Ya antes había publicado un poco de eso. Son algunas cosas muy corto como para decir este contexto y algunas participaciones que me han tocado a mí dentro de este contexto de los 100 años. Bueno, en Chile tenemos por lo menos 3 momentos muy nítidos de transferencia y reinterpretación e intercambio directo con la Bauhaus. Podríamos decir que el tercero es la relación con la escuela de la Ulm, de la HFG Ulm, como nueva Bauhaus del 53 al 68. Cuando se cierra el 68, ¿cierto? Ya bastante conocido que Guy von Siep, a través de las Naciones Unidas, viene a apoyar el plan de sustitución de importaciones a la Corfo chilena. Ese proyecto se queda cortado el 73, él se va de Chile, pero Maldonado en Italia le publica este libro con la experiencia chilena y algunas reflexiones que hace sobre la Bauhaus. Por eso lo puse. El año 68 se estaban celebrando los 69 se estaban celebrando 50 años de fundación del Bauhaus, y la IFA, la misma IFA que mencioné ahora, hizo una gran exposición que incluso llegó a Chile el 77, al Bellas Artes, en el mismo momento en que las autoridades habían decidido cerrar esta nueva Bauhaus. Entonces eso es lo que se pregunta von Siep en este libro, que primero salió en Italia, después salió en Barcelona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Bauhaus? Si la institución heredera directa de la Bauhaus, la Ulm, la están cerrando en el mismo momento que se hace una gran exhibición de los 50 años del Bauhaus. Gran pregunta que está planteando von Siep en esa época. Bueno, y aquí hay algunos testimonios, ¿cierto?, de lo que podríamos llamar una tercera relación directa con el Bauhaus, no solo de von Siep, sino que Werner Semp, de Michael Weiss, que son otros personajes de esta nueva Bauhaus que pudieron desarrollar su trabajo en el INTEC de la Corfo en esos años. En paralelo y en colaboración también, la última herencia, esto es importante señalar, la Bauhaus no es solo objetualidades, la coordinación del edificio para la tercera conferencia de las Naciones Unidas, la UNTEC 3 del año 72, el coordinador general fue Sergio González, que era discípulo de Tibor Weiner en la Universidad de Chile, y él aplicó esta metodología de Coop Design, de trabajo colectivo, horizontal, descentralizado, en este edificio, donde el objeto pasa a representar la discusión de un proyecto de modernidad alternativo para el tercer mundo. Ahí es cuando coincide realmente la discusión dentro de las distintas Bauhaus. Bueno, aquí está Tibor Weiner, que ahí, esa lámina de ahí es de su tesis en la Bauhaus del año 29, que después, en los años 50, él puede materializar en Hungría, y esa foto es de su ex alumno Sergio González, como diputado lo va a visitar a Hungría en los años 50. De la misma manera, como decía Gropius, la Bauhaus no es un estilo, sino que cada personaje que participó de la escuela era una interpretación de los principios de la escuela. Hay que entender esta modernidad como representación de un proyecto, no solo como objetos. Entonces también el edificio La CEPAL de Emilio Duarte es una representación de esta discusión sobre economía y políticas públicas en América Latina, desde América Latina, en relación a las Naciones Unidas. Por eso son tan representativos, va más allá de solo las soluciones formales, aunque por supuesto resueltas de manera magistral. Son 2 de las relaciones que podemos establecer. El grupo de Sergio González, alumno de
Tibor Weiner en la Universidad de Chile, o Emilio Duarte, que va a hacer su posgrado el 42 al Instituto de Posgrado de Diseño en Harvard, bajo la tutela de Gropius. Ahí está con su compañero Pei, que lo trató de convencer que se quedara en Estados Unidos, y él como chileno dijo, yo tengo que volver a apoyar el desarrollo de la modernidad chilena. Entonces podemos establecer en estas tres etapas también coincidencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, fundamental es en este contexto en que los jóvenes estudiantes de la Universidad de Chile exigen que la enseñanza técnica les ayude a resolver los problemas del subdesarrollo, del analfabetismo, de la falta de vivienda, de la descentralización. Y son ellos los que provocan esta reforma, donde toman la tuición de Tibor Weiner, que estaba refugiado en Chile en los años 40, para diseñar este plan de estudio, que es una interpretación directa de los principios de Bauhaus. Cuando nosotros lo vemos, es como una mezcla de la Bauhaus de Gropius con la Bauhaus de Hannes Meyer, porque es una exigencia multidisciplinaria muy compleja. Me voy a detener aquí, lo voy a hacer mejor con la... Sí, sí, no, lo voy a hacer con la mano mejor. Esta es la base del plan de estudio. El ser humano, el centro de la modernidad, de los proyectos de modernidad, en relación al medio ambiente natural y social. Y esta es la apuesta a la modernidad, las vanguardias de los 20 en adelante. La tecnología ya no es el objetivo como en el siglo XIX, la tecnología solo es el mediador entre el ser humano y su medio ambiente social y natural para generar, a través del ciclo de análisis y síntesis, este arquitecto integral. Esa es la base, con el aporte de la bioarquitectura, para entender la ciudad como organismo vivo, interconectado. Este es el plan de la Universidad de Chile que se aprueba el 46 de manera experimental, después hasta el año 63, que hay una crisis ahí. Es una Bauhaus interpretada a la realidad nuestra. Una de las Bauhaus. Yo suelo dividir, haciendo una adaptación de la sociología de la producción simbólica, de la sociología del arte, suelo dividir entre explicar los discursos, la epistemología de los personajes o de los grupos, cómo son capaces de crear lo que llamamos obra, los dispositivos, los elementos conceptuales y materiales que construyen relaciones de percepción, y cómo en situaciones muy excepcionales esos dispositivos llegan a transformarse en sistemas de representación social, cambios de modelo. Una producción simbólica que modifica el comportamiento de un grupo de ahí en adelante. Y cómo estos microciclos centralizados, localizados, también dialogan con variables globales. Y en situaciones también muy eventuales llegan a influir en esas variables globales. Entonces, para entender esta herencia, un pequeño itinerario de referencia, ¿qué estaba pasando? En paralelo a la Bauhaus, que nace como proyecto de la República de Weimar del año 19, que también nace el año 19 y termina el 33-32, igual que la Bauhaus con el nacionalsocialismo. La República de Weimar, en paralelo, ¿qué estaba pasando en Chile en el año, de manera muy específica después de la Primera Guerra Mundial? Tenemos movimiento en toda América Latina, por supuesto, pero en específico en Chile, lo que nos atañe a nosotros, entre el año 20 y el 24, los profesores normalistas, que ahora hay que explicar un poco que un profesor normalista ya no existen, que se formaban entre los 12 y los 17 años para educación primaria general. Los profesores normalistas chilenos se organizan entre el 20 y el 24 y adscriben a un movimiento internacional que se llamaba la Escuela Activa, la Escuela Nueva, que estaba basada en los principios de Montessori, Frebel, de Crowley, que tiene que ver con construir conocimiento a partir de reconocer, valorizar tus variables culturales, pero no de manera ilustrativa, sino que como sistema, como estructura. Apunta a la autonomía del sujeto del aprendizaje, a la colaboración descentralizada, horizontal, desde diferentes variables. La escuela activa se hablaba hace más de un siglo, pero este movimiento es muy fuerte en las vanguardias de los años 20. Todos los profesores de la Bauhaus, a su manera, y están influenciados por Frebel, Hannes Meyer por Pestalozzi, cada cual a su manera, como bien decía Gropius, interpretaba los principios de la escuela activa. Es un núcleo que no es tan evidente, pero es fundamental para entenderlo. Entonces vemos en el caso nuestro cómo, en paralelo, del 20 al 24, nuestros profesores alegaban por una reforma educativa que tuviera como núcleo la escuela activa, la idea de la escuela activa. John Dewey, por ejemplo, de Estados Unidos, otra referencia del aprender haciendo muy fuerte para Gropius. El 24, cuando hay este golpe, ¿cierto?, los profesores nominan a Carlos Isamit como el más representativo de ellos para ir a revisar los nuevos currículums de la vanguardia europea de arte aplicado a la industria.
En paralelo, ISAMIC va a revisar más de 300 currículums, ya le voy a ir a explicar en detalle eso, y volver el 27. En paralelo, el 25, los profesores de este movimiento hacen una asamblea en el Teatro Municipal de Santiago pidiendo una nueva constitución que en el núcleo lleve esta reforma educativa de la escuela activa. No se hace, siguen protestando hasta que cuando Carlos Ibáñez se toma el poder, creyendo que los podía manejar al modelo corporativista de Mussolini, les dice, hagan su reforma. Y la hacen, pero por razones obvias, duró solo 8 meses y quedó interrumpida porque no era lo que pensaba Ibáñez. Y dentro de la enseñanza se transforma la enseñanza artística durante un año, muy excepcional, a cargo del Carlos ISAMIC, donde alcanzamos a ver algo así como el primer curso de inicio de la Bauhaus, que no se daba solo en la Bauhaus, solo que la Bauhaus hoy día es más conocida que las otras escuelas europeas de los años 20, que ISAMIC llamaba primer año de prueba. Para entender las equivalencias, la Bauhaus no existe sin la asociación, esto ustedes lo conocen, los cursos de historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, la Asociación de Técnicos Alemanes, la Wehrung alemana, es fundamental en la creación de la Bauhaus, principalmente por su gran ideólogo Peter Behrens, que a la vez es maestro de Gropius y Van der Rohe. No hay Bauhaus sin Peter Behrens. Él es el que les dice a la Asamblea de la República de Weimar del 19 que Gropius tiene que ser el director de la Bauhaus, porque Van de Velde, que era belga, no podía ser, porque era extranjero. Y se funda la Bauhaus Estatal de Weimar del 19, que en sus primeros años, una de las particularidades que tiene la Bauhaus es institucionalizar como modelo de aprendizaje las tendencias de vanguardia de la época. Como decía Gropius, la Bauhaus no era un estilo, sino que al incorporar exponentes fundamentales de las distintas tendencias de la vanguardia, no habían discípulos que copiaban a un maestro, sino que estabas obligado a comparar distintas tendencias y crear tu propia postura. Eso es lo que él trataba de hacer. Entonces, en los primeros años hay una influencia muy fuerte de expresionismo, hasta el año 24, que hay influencia de los movimientos constructivistas, principalmente de Holanda, pero también de Rusia. Todo esto más o menos conocido para ustedes. Yo cuando vi esto, quedé muy impresionado. Es del año 22. Es una carta que venía con unos folletos de la Bauhaus del año 22, que Gropius le manda a distintos consulados promoviendo la Bauhaus. Este es nuestro proyecto, por favor únanse, etc. Esto salió en la exposición de la IFA el año pasado. Yo de repente lo vi ahí, se los traigo ahora. Y uno de los consulados era Chile. Él decía, yo sé lo que está haciendo su gobierno con la enseñanza de las artes aplicadas, queremos que se unan a nosotros. Ven México, Brasil, Perú. Aparte, esa es la carta misma de Gropius, más los folletos de la escuela. Todavía estas son cosas que recién han aparecido hace poco más de un año, entonces tenemos que ver qué pasó entre muchos temas que han aparecido recién en los últimos 2 o 3 años, o incluso en los últimos 2 o 3 meses. Bueno, aquí está el planteamiento que sale en todos los libros sobre la Bauhaus, ¿cierto?, del año 23, cuando Gropius habla de arte y ciencia una sola unidad, dejando atrás el lado expresionista. Y hay algo esto del aprender haciendo, ¿cierto?, la escuela activa, de poner al ser humano en el centro, de no dividir por disciplinas. La gran crítica al siglo XIX, que había dividido por disciplinas, había que reintegrar al ser humano en las distintas formas de expresión, de generar conocimiento. El histórico modelo de la Bauhaus que después trataron de llevar a Chicago, que va a evolucionar, no es el mismo programa del 26 ni del 29. Y la relación con Carlos ISAMIC, que era músico, pionero de la antropología y la etnología, pintor y profesor. Su primera misión fue revisar los planes de estudio de la Exposición de Artes Decorativas de París, Artes Decorativas y Industriales de París de 1925, donde Alemania no estaba incluida. Y de los 300 currículum que revisó con mucho detalle, solo hubo 4 que él dijo, ellos están generando un modelo más o menos a lo que queremos hacer los profesores de la escuela activa en Chile. Yo también esto lo sospechaba porque es muy impresionado. Esto es uno de los artículos del Mercurio que publicó ISAMIC el año 25 desde Europa. Se negó a cobrar sueldo de Chile para hacer esta misión. Se autofinanció como sueldo de profesor. Y aquí hace una descripción muy detallada de las escuelas constructivistas rusas, que sí estaban en la exposición.
incluyendo la explicación del primer año de prueba equivalente al del Bauhaus, de forma y espacio, forma y color, pero la versión de las cutemas rusas. Entonces tenemos que ver un poco las equivalencias. Cuando viene la Revolución Rusa, Kandinsky es nombrado director del INCUC, que crea las metodologías, ya era un teórico reconocido, crea las metodologías del INCUC y luchaba con su punto de vista con las cutemas, que eran los constructivistas funcionalistas 100%. Finalmente, Kandinsky abandona el INCUC desaparece y se va a la Bauhaus en este periodo en que cambia del expresionismo al constructivismo. En paralelo, las cutemas siguen y este es el pabellón de las cutemas de las escuelas constructivistas rusas, el año 25, donde sus metodologías justo en ese año coinciden mucho con las metodologías del Bauhaus y son las que revisa y le llama la atención de manera especial a Isamit, junto con las de Bélgica, Polonia y Austria, dentro de 300 alternativas. Termina esta exposición y Isamit sigue revisando currículum como más de un año en diferentes países. Para decir que no estábamos tan desconectados de lo que estaba pasando, Jan Emar en La Nación, en el 24-25, ya publicaba lo que estaba pasando con la vanguardia. En el 24 podemos ver un artículo sobre el constructivismo ruso. El mismo 24, cuando Le Corbusier publica su libro, vemos crónicas sobre Le Corbusier, algo que puede sonar un poco divertido, pero cine expresionista alemán, él le pone cine cubista alemán, pero estaba pasando en el momento. Vi la referencia que había hacía Oscar Schlemmer. La chilena Andrés Haas había estudiado con Dalcroze, y era la técnica que estaba enseñando en el año 24 en Chile, la técnica de Dalcroze, de danza moderna, que aparece en La Nación. Y hay otros dos discípulos de Dalcroze que se van a apoyar a Oscar Schlemmer, a la Bauhaus. Son contemporáneos en esa investigación. Bueno, cuando Ibáñez, sin entender bien de qué se trataba los planteamientos de la escuela activa, le dice a los profesores, pensando que podían trabajar por él, que hicieran la reforma, en el Ministerio de Educación se tomaron la antigua Escuela de Bellas Artes y la transformaron como parte del Ministerio de Educación. Y aquí pueden ver el número 1 de la revista del Ministerio de Educación en marzo de 1928, con el foco principal de esta transformación, que eran los niños, alegando en contra de la escuela del siglo XIX por la escuela activa. Es muy gráfico esto, ¿sí? Esta revista es súper interesante leerla del 28 porque sale una discusión sobre teorías pedagógicas de vanguardia que a lo mejor nunca volvemos a ver. Y acá, por ejemplo, un desplegable que venía en la revista explicando las teorías de Pestalozzi sobre las etapas del aprendizaje, que son las que influencian a muchos de los personajes del Bauhaus. La revista funcionaba dentro de la escuela del Parque Forestal. Era un departamento dentro de la escuela, que no era la Escuela de Bellas Artes, sino que era del Ministerio de Educación. Una pequeña referencia, en el poco tiempo que tenemos, Max Pfeiffer, pintor de la primera Bauhaus de Weimar, visita México el 24. Otro caso mucho más interesante, de la Marta Herbst, estudiante del primer Bauhaus de Weimar, que viene a Brasil primero, después vuelve, se casa con Marcel Breuer y tiene que adoptar el apellido, se separa de él, vuelve a Brasil, y lo interesante, ella se queda hasta la muerte en Brasil, la Marta Herbst Breuer. Ella se dedica a las ilustraciones científicas. Aquí está el detalle del artículo de Isamit en el Mercurio del 25, donde explica que las escuelas constructivistas rusas están unificadas. O sea, en la misma escuela están las artes industriales, las bellas artes son etapas del mismo aprendizaje o posibilidades del mismo aprendizaje, muy propio de la vanguardia, y especifica este primer año donde a través de la práctica de forma, color, forma y espacio, expresión gráfica, psicología de la percepción, tú vas descubriendo para qué eres mejor. Lo va explicando. Y ahí vemos unas imágenes del primer año de forma y espacio y forma de color en las escuelas rusas. Vemos el típico ejercicio de color, ejercicio de volumen, dentro de los 300 currículum que revisó Isamit. Este es un ejercicio de la escuela del año 28, hecho por Beatriz Danitz, que refleja muy bien el planteamiento de las vanguardias que Isamit también tuvo mucho cuidado de ver en Europa. No se trataba solamente de copiar esta vanguardia, sino que también hacer una reflexión profunda sobre las variables culturales propias. Eso él lo veía. Kandinsky estudió la tradición cultural rusa del campo antes. Malevich
también estudió la iconografía antigua de la iglesia ortodoxa antes de ser este grado cero de la vanguardia del constructivismo. De esa síntesis íbamos a sacar nuestra respuesta. Entonces vemos este trabajo de la Beatriz Danitz, pianista, diseñadora y pareja de Isamit, donde propone el dibujo analítico de un cardo seco, que es el típico trabajo de Itten en el primer año de la Bauhaus, de la primera Bauhaus del 19. Según Itten, este trabajo iba a estimular tu sinestesia, tus capacidades perceptivas. Ustedes saben que una flor de cardo uno la toca y te pincha. Bueno, la idea era que mientras uno la dibujaba se iba estimulando la capacidad perceptiva. Ya el año 23 ese tipo de ejercicio estaba muy cuestionado en la misma Bauhaus, pero lo vemos acá en la escuela chilena del 28 y no lo vimos nunca más en la historia. A partir de eso viene esta elección de la teoría de la Gestalt, que era muy nueva en Alemania, era del año 20, 15, que abstraemos la estructura básica a partir de la geometría occidental para que sea mejor percibida. Pero algunos se dan cuenta que aquí también hay una combinación, una yuxtaposición de los sistemas de sentido geométricos precolombinos con europeos para lograr una síntesis. Esto de manera mucho más compleja, porque había cursos de antropología, de historia del arte comparado, era el planteamiento de la vanguardia acá, a la manera de los reales vanguardistas europeos, que era a veces bastante difícil de entender durante el año 28. Bueno, ahí está lo que les decía, el ejercicio de Itten en la primera Bauhaus y las caricaturas que hacían ya en el año 23, diciendo que un alumno de Itten tratando de encontrar la verdad mirando el cardo seco y el otro se burla. Bueno, la reforma duró un año por razones obvias, esta metodología de autodeterminación a partir de las comunidades y qué sé yo, no tenía mucho que ver con el orden del gobierno verticalista del año 28, así que se cortó. Mucha gente no le gustaba la teoría de la escuela activa ni el planteamiento de la vanguardia. En diciembre del año 28 hay una gran exposición en el Bellas Artes, en el hall de la escuela, mostrando los resultados y las metodologías. El año 28 vemos, por ejemplo, estas láminas que Isabel llama visión fácil, no existían estos textos en castellano, de las teorías de la percepción de la Gestalt, que las formas geométricas elementales se perciben mejor con el ojo, y el clásico círculo cromático de la Bauhaus de Itten, de la primera Bauhaus, las teorías de la Gestalt. También otro ejercicio muy típico en el año 28 era hacer un análisis de la composición geométrica de cuadros de la historia del arte, que también veíamos en la primera Bauhaus en los primeros años de Itten. Un ejercicio clásico de los concretos holandeses, de los constructistas rusos en primer año y de la Bauhaus, de muchos profesores de la Bauhaus en el primer año de prueba, el Forkurs, lo vemos en la metodología de primer año de la escuela chilena del 28, que sobrevive hasta principios de los años 30 en la Escuela de Arte Aplicadas, que se crea el año 28. La Escuela de Arte chilena, con este primer año que se alcanzó a hacer de reforma de vanguardia, y saben, incluso trajo profesores extranjeros que estuvieron acá unos meses, se tuvieron que ir cuando cortó la reforma. Esta escuela creó una revista de gran formato, en septiembre del 28, de arquitectura, diseño, música, danza, antropología, precolombina, moderna, comparada. Revista editada por el Ministerio de Educación, así en gran formato, que desapareció de los registros de la Biblioteca del Ministerio de Educación, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de la Universidad de Chile. Desapareció, nunca existió esta revista, así grande. Solo yo he visto 3 o 4 copias en coleccionistas. Bueno, alcanzó en septiembre a mostrar lo que se había hecho desde marzo, y este es uno de los ejercicios de uno de los alumnos destacados, Marcial Lema. Vemos fácilmente la aplicación de la Gestalt, los contrastes simultáneos, la abstracción, y vemos el famoso logo de la Bauhaus ya hecho por un profesor, no por un alumno de 3 meses. También, lo que vimos la primera vez cuando vi esta revista, fueron los ejercicios de color del primer año de la escuela chilena en septiembre, una selección. Grandes artículos donde, por ejemplo, se hablaba de muchas tendencias, pero específico, por ejemplo, sale la representación, en el año 28, la representación de Behrens en la exposición de vivienda social de Stuttgart, un año después. Y aquí hay una síntesis. Este trabajo a mí me gusta mucho, típicos trabajos del año 28, el primer año de la escuela. Un análisis de cerámica precolombina, tratando de encontrar cómo la geometría precolombina podía coincidir con la geometría occidental, la proporción áurea. Eso es muy propio de este primer año de prueba del 28. Y como
Como les digo, traumáticamente la reforma quedó cortada el año 29 y literalmente quedó borrada de nuestra historia por décadas. Era un mal ejemplo. En paralelo, Albert, otro estudiante del Bauhaus del 25, llega a Brasil, a Río, y llegando ya al 31 organiza una revista y un salón de arquitectura moderna. Él se queda en Brasil. Hay una historia que es poéticamente triste, que Pedro Moreira, que hace su doctorado sobre Albert ya en el año 2000, encontró en Harvard, en los archivos de Gropius, una carta de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna a nombre de Gropius, enviada a Brasil el 35, que Albert nunca recibió. Entonces, cuando Moreira encontró esa carta, se la va a mostrar a Albert, que ya tenía casi 100 años, a Río, y él nunca la recibió y decía, ¿qué pasa con ustedes, con el movimiento moderno en Río? No hemos tenido noticias de ustedes. Una carta enviada por Gropius, que tenía la copia en calco en Harvard del año 35, que recién se viene a enterar el año 2002, poco antes de su muerte. Una historia un poco trágica. Albert es maravilloso porque domina todos estos campos de la Bauhaus: diseño industrial, gráfico, arquitectura. Bueno, otro personaje que estuvo en Brasil solo en los años 30 es Feil, que después vuelve a Alemania y colaboró con Max Bill en el edificio de la nueva Bauhaus de los años 50. Él se sabe poco. El fundador de la Bauhaus, Gropius, solo como referencia histórica, por el tiempo, él inventó que tenía un proyecto en Inglaterra para que le dieran permiso de salir de Alemania y se va con Breuer Moholy-Nagy un tiempo a Inglaterra sin saber qué iba a pasar. Gropius, ustedes saben, hablaba castellano porque cuando fue joven estuvo un año trabajando en España. Entonces se contactó con Victorio Campo para publicar sus textos en castellano en la revista Sur. Incluso mandó un colaborador a Buenos Aires pensando en la posibilidad de crear una oficina en Buenos Aires. Hicieron algunos proyectos o intentos de proyectos de vivienda social serializada hasta que vino el ofrecimiento de Estados Unidos que lo consolidó. Pero en ese momento era un momento de incertidumbre para Gropius. En paralelo, este es un descubrimiento reciente, algo sabíamos, pero lo confirmamos hace muy poco tiempo. Si comparamos la enorme bibliografía que existe sobre el fotógrafo argentino Horacio Coppola, que fue a estudiar al Bauhaus del 32 y incluso ha estado expuesto en el MoMA, llega a ser extraño, no tanto, pero es extraño, igual que no estuviera el 28 en la historia del arte. Roberto Dávila, sabemos que fue becado el 30 de Europa, que fue aceptado por Van der Rohe en la Bauhaus el 30, pero quería hacer el postítulo con Behrens al mismo tiempo, no lo dejaron, entonces estudia con Behrens, el único alumno de Behrens publicado en la moderna Bauformen, termina el postítulo y hace una práctica profesional con Le Corbusier, se enamora de Le Corbusier y vuelve a Chile como profesor en el primer intento de reforma el 33, pero en el entremedio, y esto es muy reciente, él estudió con Hilbersheimer en la Bauhaus de Dessau el año 32. Entonces, digo, ¿cómo nunca hablamos de esto? ¿Cómo lo sabemos recién ahora? Pensando en toda la bibliografía que hay sobre este fotógrafo argentino en comparación. Bueno, y sabemos, ¿cierto?, los líderes estudiantiles de principios de los 30 ya estaban exigiendo para Raquel y Gebhard un cambio. Incluso en la revista de la Escuela de Arte del 34, Ulrichsen habla de la remodelación de la escuela para los sindicatos alemanes que se hace en la Bauhaus de Hannes Meyer con participación de los alumnos. Pero hay que entenderlo como un programa. Las formas geométricas elementales son aprender el lenguaje de construcción de la realidad, forma, tiempo, espacio, psicología de la percepción. Una vez que aprendes ese léxico, lo proyectas en diseño de información visual, industrial, arquitectura, urbanismo. No es separar una cosa de la otra, es un programa. Entonces Rivadeneira, alumna destacada de la Escuela de Arte del 28, o Dubovsky, estudiante del Instituto Nacional, donde aprende esta geometría indígena, el 33 crean el primer grupo de arte moderno sudamericano, que también hasta hace poco casi no existían en la bibliografía, los decembristas, que exponen el segundo piso del Oberpaur de Larraín, del 29, y este programa continúa hacia la arquitectura, el caso de Parragué y Dubovsky. Es un programa. En paralelo, ¿cierto?, la primera incursión de Joseph Albers y Annie Fleischmann Albers en América Latina, en Cuba y en México, apenas han llegado a Estados Unidos el 34. De eso sí hay bastante bibliografía, menos mal, desde el año 2006. Otro caso chileno es Gunther Hirschel-Proch, muy especial. La Magdalena Droste, que a lo mejor va a venir pronto, unos meses más a Chile, ella estaba haciendo un proyecto sobre las redes del Bauhaus en los años 30 y 40
y dice, yo quería mostrar no la Bauhaus de Estados Unidos, que todo el mundo conoce, sino que, por ejemplo, nadie sabe cómo el talentoso Günther Hirschel-Proch terminó en Chile y murió y no están los registros. Él participó con Le Corbusier como teórico del teatro, fotomontaje en la Bauhaus, el movimiento de arquitectura de Viena, teórico del movimiento constructivista húngaro, el maísmo, multifacético, diseñador de muebles en varios países, y llegó como refugiado a Chile en el año 35 con la prohibición de vincularse a política, vigilado por la embajada nazi, lo que estaba haciendo en Chile, y el 38 fallece, no pudo ejercer como arquitecto, fallece enfermo. El talentoso Günther Hirschel-Proch, como le dice la Magdalena Droste. Bueno, el caso más conocido, sí, de Horacio Coppola, que va a estudiar foto a la Bauhaus del 32, se encuentra con Grete Stern, que ya era fotógrafa exitosa antes de estudiar el Bauhaus. Juntos se van a Inglaterra, pero por insistencia de Grete Stern, vuelven a Argentina y son agentes fundamentales de la vanguardia en difundir el movimiento moderno, apoyar exposiciones en los vanguardistas locales, también la incursión de la Grete Stern con el psicoanálisis y el rescate de la cultura indígena. Son fundamentales. En paralelo, a Gebhard, que lo habían echado en la escuela el 35, crea la revista Arquitectura, donde hablan de urbanismo, publican textos de Gropius, de manera independiente. Y un caso también mucho más reciente todavía, el de Jan van der Linden, que estudia en la última Bauhaus, el 32, y viene con la esperanza de crear una fábrica de muebles a Chile, en Valparaíso, no resulta, y se dedica un poco a hacer clases y arquitectura a finales de los 30, pero después en los 40 vuelve a Holanda. Este otro caso, son muchos casos que están recién apareciendo. Bueno, los profesores del 28 con su planteamiento de la escuela activa, así visualizaban el territorio, descentralizado, creando conocimiento a partir de las comunidades. Esta es una publicación de estos profesores del 28, cuando le han cortado la reforma del 29, en el año 35. También unos estudiantes de la Bauhaus del 32 que llegan a México por influencia de Albers, el 37, y crean la fábrica de muebles prefabricados por correspondencia Domus, Michael Van Buren y Klaus Greve. Otro caso muy, muy reciente, que pasó el año pasado cuando fue a la exposición allá, que viene una persona y dice, mi padre estuvo en el Bauhaus, murió en los años 70 y tengo todos estos archivos de él que lo quiero regalar a la fundación. No se sabía. El publicista y músico Joseph Tokae, que llegó a finales de los 30, refugiado a Argentina, y vivió toda su vida como publicista y músico, y nadie sabía que estaba en el Bauhaus, hasta que aparecieron todos estos enormes archivos el año pasado. Y ese es un dibujo que apareció en Buenos Aires hace pocos meses del Feininger, que le había hecho cuando estaba en el Bauhaus. Bueno, el líder de los estudiantes de la Universidad de Chile, el 38, contando cuando fallece Gebhard en los 70, cómo eran los años 30 y cómo dentro de eso, qué pensaban ellos de la Bauhaus para la Universidad de Chile, e incluso algunos textos que circulaban en los años 30 con personas como Ulrichsen que los podían traducir y difundir. Ya estos modernistas, en el gobierno de Aguirre Cerda, pueden materializar sus ideas, aunque son cuestionados en el Congreso, dejan testimonio de lo que había empezado Parragués el año 34, influenciado por estos movimientos. Ahí está Parragués, por ejemplo, con su edificio comunitario del año 40, y Gebhard con estos edificios emblemáticos también del año 40, propios de las políticas del gobierno de la época. Hannes Meyer, que es el director del Bauhaus, primero director de arquitectura y después director de la escuela cuando renuncia a Gropius, hasta el año 30, cuestionado por los nazis, por sus tendencias políticas, se va con un grupo de estudiantes a la Unión Soviética, cuando todavía estaban los constructivistas vigentes, en la institucionalidad del año 30. El año 32 queda proscrito el constructivismo, hay que adherir de manera oficial al realismo socialista, y el año 37 ya vienen los juicios a los extranjeros en la Unión Soviética, y los que pueden se van porque su vida empieza a correr peligro. Hannes Meyer providencialmente recibe un ofrecimiento del mismo gobierno mexicano, institucionalizado, para crear el Instituto de Planificación Urbana del gobierno. Se va con la diseñadora Lena Werner, que había sido su pareja y ex estudiante del Bauhaus todos esos años. Otro caso extremadamente reciente de la Edith Rindler, checa, que había estudiado el Bauhaus del 32, se tituló arquitecto y llega refugiada a Chile a finales de los 30. A principios de los 40 trabaja muy intensamente en Valdivia para desarticular redes de colaboración nazi y vuelve a su país a finales de los años 40.
Recién es un caso que se está investigando, se está haciendo un documental sobre este caso de la Edith Rindler en Chile. Otro caso es Paul Linder, que ya lleva algunos años de investigación, que también se trata de arrancar de la Alemania nazi. A finales de los 30 llega a ser un encargo para la Ursulina de Maipú, se lo dan a otro, a un chileno, pero tenía algunos contactos en Perú y se puede ir a Perú, donde es muy exitoso como arquitecto teórico y docente en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Católica, y se queda en Perú. Hace poco se publicó una monografía, se le dedicó una exposición bien importante. Va a ser un apoyo fundamental cuando se renueva la enseñanza en la Universidad Nacional de Ingeniería a finales de los 40. Como referencia también, Hoffmann Iseburg, escultor que se va a México y es bastante importante en México, exalumno del Bauhaus. Birman, que llega a finales de los 30 también, se dan cuenta que más o menos todos llegan en la misma fecha, arrancando los nazis. Llega a Colombia y funda Artesano, que hacía estos muebles, y hasta hoy día sus nietos siguen con esta tienda. Y el Tibor Weiner, que era del grupo de alumnos que se había ido con Hannes Meyer a la Unión Soviética, consigue, gracias a Pablo Neruda, llegar refugiado a Chile, había participado en los proyectos de Bernau y Torten. Ahí está el Tibor Weiner con el grupo que se va a la Unión Soviética, el currículum de Tibor Weiner hasta que se viene a Sudamérica. Cuando Meyer llega, es como una historia inversa, porque Meyer llega a México el 39, por la puerta ancha, le dedican un número completo de arquitectura y decoración, financiado en parte por la empresa Domus, a crear este instituto, mientras que Weiner, su alumno, llega a Chile como un anónimo, refugiado, que no podía ni firmar los trabajos. También hay un reportaje sobre Werner en la misma revista. Son historias inversas. Hay una profusa cantidad de cartas entre ellos, entre Chile y México, entre el 37, que estaba en Francia, Weiner, hasta el 48. Incluso en la reforma de la Chile, el 46, Weiner trató de traerse a Meyer como profesor, pero no resultó. Ahí está el esquema de la escuela que iba a crear en México, que duró 1 año y medio y cambia el presidente y el proyecto quedó colapsado. Los siguientes años de Werner y Meyer en México son bien trágicos. Este era el currículum de la Bauhaus en la época que Meyer era director, el año 29. Un currículum casi imposible, interdisciplinario, con mucha exigencia científica y técnica. Es la idea ya de yo no soy un artista, yo soy un técnico al servicio de la sociedad, con una exigencia interdisciplinaria. Weiner, cuando llega a Chile, se tiene que asociar con Müller porque no puede firmar, no es reconocido su título, y tiene varias obras emblemáticas, la reconstrucción de Chillán y Concepción, el terremoto del 39. Ahí yo hago una referencia a la ciudad blanca de Tel Aviv, que estuvo a cargo de un grupo de estudiantes del Bauhaus que escaparon en los años 30 a Palestina, y que es contemporánea a la reconstrucción moderna de Chillán de los años 40. Bueno, una estación de metro constructivista del año 34, que es una referencia ahí, y otra, por el tiempo no me voy a detener. Bueno, cuando llega Weiner acá es el gobierno de Aguirre Cerda, hay un impulso a la industria, y los jóvenes de la Universidad de Chile, Abraham Chapira, Gastón Echeverry, Hernán Bem, exigen una educación que los capacite para enfrentar el subdesarrollo, la industrialización, y se unen, gracias al ingeniero Sándor, a la iniciativa de Neruda, con Tibor Weiner, lo integran al desarrollo de los planes de estudio. También se crea la revista Arquitectura y Construcción, que les da mucho apoyo, les da espacio para difundir sus ideas a los estudiantes, su idea de reforma. Incluso podían discutir la comisión de reforma dentro de la revista. Uno de los fundadores, Largo Redondo, que había sido uno de los estudiantes de la época de Guevara y Parragués, que había sido expulsado. Y finalmente hacen esto, que es el arquitecto integral, el ser humano en relación a la naturaleza y la materia. Y vemos algunas coincidencias en el currículum de Meyer del año 40, el Instituto de Urbanismo, con el currículum chileno del año 45. Un artículo de Ulrichsen en la Arquitectura y Construcción hablando de las fases del Bauhaus, donde se le nota su entusiasmo por Meyer. Y este es un trabajo de Ricardo Tapia Chuaki en el curso de Tibor Weiner de Análisis Arquitectural y Urbanístico. Si la ciudad es un organismo vivo, todo conectado con todo, ¿cuál es la célula de la ciudad? La casa. Entonces calculamos cómo funciona la casa. Traduciendo todas estas cifras, aquí en la revista de Edificación Mexicana el 40 vemos
ejercicios con los estudiantes recogiendo los datos, y esos datos después se traducen en visualizaciones. Es un ejercicio de Miguel Launer, el mismo curso del 46 de Weiner, y en paralelo el curso de Chapira de análisis arquitectural. García Tello es súper importante, el profesor de bioarquitectura. Los estudiantes estudian anatomía y biología para extender ese concepto al urbanismo y a la arquitectura. Ahí vemos equivalencias, por ejemplo, del neopositivismo, de la Gestalt en Meyer, este cientificismo multidisciplinario, descentralizado, horizontal, con la Ulm de Bonsiep, que él lo menciona incluso en la revista Planificación del año 70 en Chile. Otto Neurath, por ejemplo, que venía del positivismo lógico, que es profesor invitado a la Bauhaus de Meyer, era un economista, un sociólogo, que aprende percepción visual Gestalt para masificar los resultados. Eso es una influencia muy importante para la gente del Bauhaus de este punto multidisciplinario y cientificista. En la crisis del 63 de la Chile, se crea la cooperativa AUCA y se le dedica un reportaje al 65 cuando muere Tibor Weiner. Ahí está González. El 46 hay una exposición, a diferencia de esta reforma sí dura, no es interrumpida, dura hasta el 63 este modelo, hasta una nueva crisis. Pero estos son los resultados del primer año del 46 y vemos el curso de plástica dirigido por un alumno del 28. Ahí está Tibor Weiner como profesor, el 47. La influencia en los movimientos de la Escuela de Arte. Y un evento muy, muy importante es el 6º Congreso Panamericano de Arquitectos en la Escuela de Arquitectura en Lima, del año 47, donde de alguna manera esto ya se transforma en un movimiento regional. Y hay un intercambio muy fuerte. García Tello habla de los planes de estudio de la Chile, la gente de Tucumán, Montevideo, México y por supuesto la Universidad Católica. Ya es un movimiento regional. Entonces García Tello, profesor de bioarquitectura de la Universidad de Chile, le toca explicar este planteamiento de la arquitectura integral preparado por González, Chapira y Weiner. Hay un intercambio entre profesores y alumnos durante el año 50 entre Chile y Perú como parte de este convenio. También se trató de hacer con Tucumán, pero la reforma de Tucumán quedó interrumpida el 51. Y ahí cuando Weiner se va de Chile el 48. Y le escribe de Francia a sus alumnos tratando de estimularlo. Bueno, este es un grupo que hacen los estudiantes de la Chile del 47 y una publicación difundiendo los textos de Meyer, la reforma paralela en Tucumán, donde van a intercambiar ideas, y un paréntesis nomás a la Margot Lev, que en este plan de acoger refugiados en la Guerra Civil Española, llegó a República Dominicana, hizo docencia en los años 40, llegaron refugiados a México, República Dominicana y Chile como política. Marcel Breuer, que viene a Buenos Aires a dar unas conferencias a finales de los 40 y lo invitan a hacer el paradero Ariston con un ex alumno de Gropius. Y, bueno, Duarte, que va a Estados Unidos. Ahora, aquí viene esto que es más complicado de explicar. Este modelo de los núcleos, de la adopción del modelo orgánico. Por ejemplo, los estudiantes criticaban la idea de ciudad universitaria como un objeto que desvinculara a la universidad de la sociedad. Ellos planteaban los núcleos descentralizados, orgánicos, el trabajo en equipo, como propuesta a la Universidad de Chile. Y hubo todo un debate para generar, desde ese sentido, los núcleos universitarios, el campus de Independencia, que lo pierden los grupos de los modernistas, y Simón Perelman, que estaba firmando por ello, hace alusión a este trabajo en equipo planteado por Gropius. En una época muy excepcional de América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, principios de los 50, también se crea esta Bienal de Sao Paulo, donde el primer premio es para Max Bill, con este planteamiento de la física relativa, un nuevo tipo de realidad, una realidad utópica que superara el modelo que había llevado a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí está el carnet de Bill cuando visita Brasil en esa época, 53. Y el trabajo en equipo con la gente que va a recibir el diseño, el co-op design, en el caso de la Universidad de Chile, la tesis más emblemática de esa primera generación reformista, el ensayo de planificación de Gran Santiago, que es el germen para el plan regulador intercomunal, como esta ciudad diseñada como organismo vivo. Max Bill, Gropius, la ICE Frank Gropius van a Brasil a recibir estos premios, pero a la vuelta en el Architectural Review es famoso un artículo de Max Bill donde destroza la arquitectura moderna brasileña, dice, eso no es arquitectura moderna. La reforma peruana que les contaba, Paul Linder, que está apoyando esta reforma, logra por fin que su maestro Gropius, José Luis Sert, la ICE Frank, incluso Joseph Alberts y Annie Fleischmann Alberts visiten
en el mismo periodo de tiempo la escuela. Y el apoyo fundamental que entre Gropius y Duarte consiguen a través de Sergio Larraín con Duarte consiguen a través de Gropius que Albers venga a la Universidad Católica de Chile a impartir un Forkurs y de ahí en adelante apoyar la creación o reformulación de la Escuela de Diseño y la Escuela de Arte dentro de este contexto. Entonces es muy interesante cómo en el fin del mundo, en el año 50, entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, tenemos discusiones muy similares a las que se dan en el Bauhaus, en las distintas tendencias del Bauhaus por ahí del año 27, entre los meyerianos y los gropiusianos, se podría decir. Muy interesante. Bueno, el trabajo en equipo con las cooperativas, en el caso de la Chile, como había sido la época de la Bauhaus de Meyer. Ahí está la ciudad del Danubio, que le toca hacer, era su tesis el Bauhaus del 29, le toca hacerla en Hungría en los 50. Hay otra referencia de visita a América Latina, por el tiempo no alcanzo más largo. Breuer en los 50 también es invitado a Venezuela a crear un proyecto de vivienda urbana que no se materializa. Y otro caso muy reciente en Chile, René Mensch, que era del mismo grupo que se había ido a la Unión Soviética a los 30 y que se fue a la Unión Soviética al 37, viene en los 50 a Osorno a hacer unos proyectos de arquitectura y también es un tema pendiente. Bueno, esta misma metodología de los estudiantes, de este compromiso social, se verifica y, por ejemplo, en la Escuela Circular de la Población La Victoria, donde trabajan los estudiantes de la Chile, yo pienso cómo traducen la lógica asambleística al modelo de la arquitectura, cómo había tratado de hacer Meyer en Suiza en los años 30, de hacer una escuela que fuera así horizontal, descentralizada, para traducir la idea de la escuela activa de Pestalozzi a un modelo de arquitectura. Duró, hicieron otra escuela del ministerio. La discusión por la ciudad como organismo vivo en el año 58. El proyecto de consulado de Van der Rohe para Brasil, que no se hace. El proyecto para Bacardí de Van der Rohe, que tampoco se hace en Cuba, pero sí se hace el de México. Y la gran donación del campus de la Chile de finales de los 50. Bueno, hay un chileno de Valparaíso, Eduardo Vargas, de la Católica de Valparaíso, que le encantó el artículo de Maxwell y se va a la ULM a estudiar con él justo en el momento de la crisis. Después lo va a apoyar en el diseño de cooperativas de vivienda de autoconstrucción en Valparaíso en los 60, Maxwell. Y el proyecto de Van der Rohe que se hace en Brasil. La idea de los núcleos universitarios se extiende con grupos de trabajo, el BEL, el TAU, el CEA, en los años 50-60, y la ciudad como organismo vivo, que se parece bastante a la forma en que los profesores del 28 visualizaban el territorio descentralizado a partir de la influencia de la escuela activa, las teorías de la escuela activa. Bueno, un encuentro de Tibor Weiner en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos del año 63, en México y Cuba, con exalumnos amigos de la Chile. Un profesor de la Bauhaus de la primera época, que refleja muy bien lo que era la Bauhaus, que era escultor, expresionista, profesor de cerámica en la Bauhaus, que inventó la cafetera transparente, y una escultura además donada por Alemania a Chile en el año 51, que está ahí en el Santa Lucía, no sé cómo, por milagro todavía no existe. Otro Bauhaus que visita México, el 64, y el modelo de cooperativa de Coop Design, pero ya no de Meyer, de Maxwell, aplicado en los cerros de Valparaíso. Ahí está el centro comunitario que diseñan Vargas con Maxwell en los años 60, que no se alcanza a construir, solamente las viviendas. Bueno, esto me lo voy a saltar por el tiempo. Hasta llegar a los 60, donde, insisto, todo este desarrollo de los 20 a los 60, en arte, arquitectura y diseño, tiene que ver con la construcción de un modelo de modernidad local, regional, que eso es lo que refleja este tipo de arquitectura. Una última relación, Georgi Kepes, que había sido el Bauhaus de Berlín, que se va a Estados Unidos al Bauhaus de Chicago, es absorbido por el MIT y en los 60 crea el Centro de Investigaciones Visuales del MIT, apoyando a un grupo de investigación interdisciplinaria chileno de Martinoy, Ortúzar y otros personajes. Y esta imagen a mí me encanta. El año 68, cuando es la gran reforma universitaria en Chile, esta lámina es de los jóvenes profesores de los 60, Bruñoli, Ortúzar, Poblete, Matilde Pérez. Genuinamente ellos creían que el año 68, 70, era la primera vez que se introducían estas metodologías Bauhaus del primer año de forma y color, forma y espacio. Genuinamente. ¿Para qué sirve la historia que es tan aburrida? Genuinamente, ellos creían que esto se estaba haciendo por primera vez, las teorías de la Gestalt aplicadas en primer año común en la universidad.
y ya se habían hecho 40 años antes en el mismo edificio. Me encanta esta situación. Bueno, aquí está la difusión que hacía Kepes en el Centro de Investigaciones Visuales de lo que hacía este grupo interdisciplinario chileno que le apoyó. Y la embajada de Alemania en Argentina de Walter Gropius, que no se alcanzó a construir. Gropius fallece al poco tiempo. Igual otro proyecto de Ariel Sharon en San Salvador, que no se construyó en el 70. Y el epílogo es la exposición de la IFA el 77 cuando llega al Bellas Artes. Y un exalumno de Tibor Weiner de los 40, Osvaldo Cáceres, historiador, reclama en la revista del Colegio de Arquitectos y en la revista AUCA que la Bauhaus no había llegado a los 50 a Chile, sino que ya había una historia en los 40, incluso a principios de los 30. Y este sí es un epílogo. El arquitecto chileno Christian Jensen, que en los años 70 estudió con un Bauhaus en Francia que se llama Menzel, Albert Menzel, que firma Flocón, y hace un proyecto que no gana ni queda seleccionado para el Congreso del 89. Entonces aquí yo vinculo el modelo de sistema viable de la cibernética segunda generación que trabaja von Ziepe el año 70 con el modelo de arquitectura integral de manera analógica después de la Segunda Guerra Mundial. Una relación que tenemos que interpretar de acuerdo a nuestro contexto del ser humano con su medio ambiente natural y social. No es la tecnología el objetivo, es muy distinto usarla que generarla, pero los usos también son tecnología, solo como la mediación, no como el objetivo. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a David. Por favor, chiquillos, no se muevan, que vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas. Así que, por favor, para que estén preparados con sus preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Las únicas preguntas malas son las que no se hacen, porque después uno se queda dando vueltas. ¿Sí? ¿No? Sí, allá. Ya, tenemos dos estadios. Uno, son personas que estudiaron en el Bauhaus, que colaboran directamente en Valparaíso, y personas que estudiaron con personas del Bauhaus que actuaron en Valparaíso. Entonces, el primer caso, que no lo sabíamos, lo confirmamos hace muy poco, es que el gran Roberto Dávila también había estudiado con Ludwig Hilbersheimer, urbanista, el mítico Hilbersheimer, en el año 32 en la Bauhaus. Eso lo confirmamos en marzo, sí, que se sabe hace muy poco. Y él tiene muchos trabajos en Viña y Valparaíso en los años 30. Es el primero. El segundo, que también es súper nueva, ni siquiera hay texto en inglés sobre el tema, que lo está viendo ahora la Anke Bloom, es Jan van der Linden, que vino con la promesa de instalar una fábrica de muebles en Valparaíso el 35, no resultó, pero sí pudo hacer talleres, clases y algo de arquitectura en Valparaíso y se volvió a Holanda el año 30. Después de eso, tenemos a alumnos de Tibor Weiner de la Chile, como Sergio González, trabajando con el TAU en los años 60 en Valparaíso. Tenemos alumnos de la Católica de Olbers, como Piguonca, también trabajando en Valparaíso. Y, excepcionalmente, el director de la nueva Bauhaus de la ULM, Max Will, ex alumno del Bauhaus, Max Will apoyó, de hecho él le dijo a Eduardo Vargas, que era de la Católica de Valparaíso, que se fue a Alemania en el 58, él le dijo, crea una cooperativa de autoconstrucción. Y creó una cooperativa de autoconstrucción muy exitosa, que creó varios proyectos en Valparaíso, tanto así que el 65, ¿dónde dejé el reloj? Tengo que ver. El 65, con apoyo del DAD, Eduardo Vargas, en la oficina de Max Will, diseñan un centro comunitario que era la culminación de estos proyectos de vivienda de autoconstrucción.
Pero para el 73 todavía estaban terminando las viviendas de autoconstrucción y el proyecto se suspende y la familia de Vargas se tiene que ir a Alemania exiliado y el proyecto no se construye. Pero están todos los planos, a mí me impresiona, están todos los planos de un centro comunitario con la firma de Max Bill para los Cerros Valparaíso del año 65. También eso debería saberlo todo el mundo, así como el edificio Gaudí de Rancagua. Y ese yo diría como el otro aporte directo entre alumnos del Bauhaus o personas del Bauhaus que intervienen directamente en Valparaíso. Todo eso son cosas que han aparecido en los últimos 2 o 3 años y queda mucho, mucho para desarrollar. Sí. Sí, claro que sí. Aparte que, gracias. Bueno, Oscar Schlemmer al principio fue incorporado al Bauhaus, al primer Bauhaus, como profesor de escultura. Entonces, súper interesante cómo él refleja ese espíritu de los años 20 de reconocer las diferentes formas de construcción de conocimiento del ser humano y va mutando de la escultura al diseño del espacio, muy concreto, desde el ser humano, y ese espacio, del diseño del espacio a la actuación en el espacio. Entonces, y puede volver a los otros momentos, Entonces, en paralelo, uno puede ver ese desarrollo hacia adelante y hacia atrás, desde el objeto, el cuerpo proyectado en el espacio, y el movimiento dialogando con el cuerpo en las relaciones de las personas. ¿Qué necesitas tú saber de biología, de psicología de la percepción, de materiales, de las nociones de tiempo continuo? La teoría de los campos unificados fueron muy populares en la gente del Bauhaus, que eran parte de la vanguardia de ese momento. Entonces, eso, así resumido en 3 palabras, como la magnificencia de Oscar Schlemmer. Y también yo veo eso. Primero vi a la André Haas, que había estudiado con Delcroix, y otro grupo de Delcroix se va a apoyar a Schlemmer en este paso de la escultura al diseño del espacio en los años 20. También de este grupo polémico que se va becado al año 29 a Europa y vuelve a crear la facultad de los 30, había un especialista en danza que era Ignacio del Pedregal, que publica un ensayo a principios de los 30 donde habla de danza moderna y entre otros hace referencia a los ejercicios de Schlemmer, donde curiosamente ahí hay un debate muy reciente. Los primeros ejercicios de Schlemmer, donde la gente se ponía unos trajes negros con líneas blancas, con unas cosas en la cabeza, no sabemos si también, que se hacía mucho en el Bauhaus, en la exposición de la IFA uno veía la reproducción de toda la biblioteca que tenían a su disposición con textos de arte mexicano, de la India, de México precolombino, de África, y en ese sentido no sería raro que Schlemmer, al ver esos trajes, uno piensa que haya visto las primeras publicaciones de Martín Gusinde sobre lo que encontró en el sur de Chile, porque es muy coincidente. Ahora hay que seguir investigando esa parte. Ya mucho tiempo después, ¿cierto?, tenemos el gran aporte de Ramón Grifero con Jonkers en los años 80, que trata de traducir este lenguaje
para interpretar la realidad nuestra, pero no ilustrativamente, yo insisto, sino que con la estructura del movimiento, la estructura de la comunicación en el espacio. Que eso ya son los textos de Grifero de finales de los 80 o más de los últimos años. Eso es lo que pienso yo más directo de Schleiermacher. ¿Sí? En el día de hoy, 2019, en la sociedad, en el mundo, acá, yo creo que lo más importante cuando uno piensa en el Bauhaus en Chile o en América del Sur tiene que ver con la coincidencia de búsquedas. Porque mucha gente me decía que, por ejemplo, Isamit, como que había visto la luz ahí a Europa el año 25, pero yo he visto en los textos de Isamit del año 18 planteando cómo la geometría indígena se podía aplicar a la enseñanza a los niños. Porque las teorías de la escuela activa decían, analicemos la estructura de nuestra cultura propia para hacerla dialogar con los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Entonces hay una coincidencia. En la época de los años 20 había muchas escuelas. Ahora hablamos de la Bauhaus, de los constructistas rusos, pero hay muchas otras escuelas. Las escuelas polacas, qué sé yo. Que coinciden con esta búsqueda de construir un modelo distinto al del siglo XIX. Que dialogue con la vanguardia de la ciencia y la tecnología, con esta idea de la vanguardia de ir construyendo la historia, ir haciendo la historia. El arte no puede ir solo. Tienes que ver al lado qué está pasando en filosofía, en física, en economía, para construir tu época. Ese es como el principio de la vanguardia, hacer la historia, ir adelante en la historia. Creo que hay coincidencias muy grandes entre los años 20 y los años 70 en este estado desarrollista, qué sé yo, con la idea de una Bauhaus estatal y qué sé yo. Pero también la Bauhaus de Estados Unidos fue otra Bauhaus, no era la Bauhaus de la República de Weimar, era una Bauhaus, llamémosla privatizada, que también a Gropius le significó interpretar el principio, que hay entrevistas de él de los 60, el principio de trabajo en equipo en una sociedad individualista de especialistas. Y fue muy exitoso con eso, planteando una alternativa al trabajo en equipo, interdisciplinario, y no de especialistas e individualistas. Entonces tiene que ver con qué capacidad tenemos cada uno de nosotros, revisando estos referentes, para interpretarlo a nuestra realidad. Lo voy a decir de otra manera. Uno de los grandes referentes de la escuela activa era Frebel y sus técnicas pedagógicas de la escuela activa. Le Corbusier estudió en un colegio Frebel. Frank Lloyd Wright estudió en un colegio con técnicas de la escuela activa de Frebel. Pero entre Gropius y Wright peleaban porque Gropius decía que Wright quería discípulos y no escuela activa. Entonces, de hasta donde tú necesites, tienes que investigar los antecedentes, pero la interpretación ya depende de uno. Y ser fiel con esa interpretación que uno está haciendo, de acuerdo a hasta dónde ha logrado investigar los antecedentes. Yo tengo mis propias interpretaciones, pero tampoco quiero como cerrarlo así. Es esto, a mí me gusta. No sé. César Hidalgo, no sé. Miguel Giacomo, no. No, creo que cada uno tiene que buscar su interpretación, pero sí buscar lo máximo que pueda de referentes para poder hacerlo. Sabes que en realidad no es eso, sino que es el resultado en los años 20, porque hay una evolución en los 50, no es lo mismo los 50 que los años 20, de aplicar lo que se conocía en esa época de la percepción de la forma, el tiempo y el espacio. Entonces, si tú vas a hacer, si tú quieres hablar conmigo, ¿sí? Si yo quiero hablar contigo, tengo que pensar que estoy en Chile, tengo que saber el abecedario, las palabras y la gramática del castellano. Antes de decirte nada. Es lo mismo. Para construir, no se hablaba de arquitectura, se hablaba de construcción en la Bauhaus, por ejemplo.
O la palabra alemana de diseño, Gestaltung, es configuración, proceso de tomar forma, no generar cosas solamente. Si vas a construir, a diseñar, tienes que manejar las teorías de la psicología, de la biología, para reconstruir ese espacio, la relación del cuerpo con el espacio, con la gravedad del piso, la interacción entre las personas. Y en una primera etapa tienes que analizar, por ejemplo, cómo se refleja la luz en los distintos materiales y qué te va a dar los colores complementarios de acuerdo a la relación de la física con distintos tipos de materiales. Pero es aprender el léxico. Y con el desafío de actualizarte del año 15 al 2019. Porque hay que estudiar los textos de la Gestalt del 15 o del 20, pero evidentemente en 100 años hay varios avances en eso. Y los primeros resultados va a ser el abecedario, por decirlo de una manera. El abecedario del manejo de la forma, el tiempo, el espacio, de las reacciones psicológicas a reacciones biológicas a fenómenos físicos. Eso es lo que produce. Pero te voy a poner otro ejemplo. Cuando Hannes Meyer se fue a México, su gran rival era O'Gorman. Y una de las primeras misiones que tenía Meyer era construir escuelas, porque un desafío de la modernidad era alfabetizar. Y él descubrió que en el campo era muy común tomar unos troncos de árbol, poner unos bancos, y ahí eso le llamaban escuela transitoria o de emergencia. Y él dijo, si la prioridad es alfabetizar, con lo que nosotros gastamos en un edificio cuadrado, blanco, con ventanales, podríamos hacer 100 de esas escuelas provisorias, y mientras hacemos una escuela, tenemos cientos de niños que no están aprendiendo a leer y escribir. Entonces hay mucha gente que le decía, es que tú no eres Bauhaus. No, es que ahí estoy siendo más Bauhaus todavía. Cuando todos vayan a la universidad y qué sé yo, ahí resolvemos con nuestra propia industria, qué sé yo, cuál es la solución. Que los ventanales sean grandes en las casas modernas, porque en el norte de Europa había poca luz. No es una copia, no es un modelo para hacer la misma casa en Arica que en Punta Arenas. Tienes que interpretarlo de acuerdo. Gropius se oponía a la idea de estilo internacional, decía que había que estudiar las variables culturales y geográficas de cada lugar para solucionarlo de la mejor manera posible. Técnicamente, antropológicamente, y eso era lo que iba a resultar. Pero primero tienes que aprender el léxico. Cómo aprender matemática, cómo aprender gramática, que también se estudiaba en algunas etapas de la Bauhaus, gramática y matemática, física. Y combinarlo, igual que la psicología, la biología, de tu época. Claro, lo que te permite tu época, obviamente, el acceso a la información que tiene hoy día no es el mismo de una gente de los años 20 en crisis económica. Mucho mejor. Sí. Chiquillos, disculpen por temas de itinerario, vamos a tener que dejar el espacio de preguntas hasta acá. Reiteramos el aplauso a David, por favor.